Soy mayor médico. Disculpen la tardanza, pero hace tiempo que no vengo cuando está mucho tráfico por acá. Y por lo demás mi universidad pues ha crecido bastante. Entonces no encontraba sitio donde dejar mi carro. ¿Ah? A ver, con respecto al tema de rehabilitación que vamos a tratar hoy día, es específicamente con respecto a la parte traumatológica. Entonces, espero que por lo menos traten de entender por lo menos los conceptos y con respecto a las apreciaciones diagnósticas, que es lo más importante. En el caso de la rehabilitación, siempre va a ser importante el hecho de que nosotros podamos diagnosticar adecuadamente. Si el diagnóstico no está bien hecho, no se va a poder hacer un buen tratamiento. El tratamiento de rehabilitación no es solamente a la deriva, no es algo que le meto al champazo, es algo que realmente necesita el paciente o amerita el paciente. Por eso es que es necesario siempre saber cuáles van a ser las condiciones para poder dar el tratamiento. Y para eso es que es necesario que se tiene que sí o sí saber adecuadamente el diagnóstico. ¿Ya? Con respecto a las generalidades, obviamente son generalidades prácticamente que ya todos lo debemos manejar, espero que sí. ¿Ya? Con respecto, por ejemplo, al músculo, encontramos el músculo como una unidad funcional, donde hay un conjunto de fibras contráctiles. Lo importante de aquí es que hay fibras tónicas que se encargan de todo lo que es la parte específicamente de la resistencia a la fatiga. O sea, que yo voy a tener las fibras tónicas para poder desarrollar un ejercicio constante. Es decir, mis fibras tónicas actúan más en lo que es una maratón, en lo que es de repente en la piscina, nadando, etc. En cambio, mis fibras fásicas son las que se encargan específicamente de la contracción rápida. Entonces, ¿ellas en quién intervienen? En la primera contracción, en la contracción inicial. Por tanto, entonces, con respecto a las fibras, necesariamente las fibras tónicas son las rojas, las fibras fásicas son las blancas. Primer punto. Segundo punto, los tendones. El tendón específicamente tiene que ver con la condición que va a transmitir la fuerza, lo que va a generar que haya una estabilidad o un movimiento, entre comillas, a nivel de lo que es la articulación. Entonces el tendón va a tener que tener una inserción a nivel del hueso para poder hacer justamente el movimiento. Ligamento tiene que ver específicamente con lo que es tejido fibroso, y hay que entender sobre el ligamento lo principal, que es une y estabiliza los segmentos óseos de la articulación. O sea, es un estabilizador. El músculo da el movimiento, el tendón genera el movimiento, el ligamento evita que el movimiento sea innecesario, o sea, estabiliza la articulación. Con respecto a otras generalidades, hablando específicamente ya, el ligamento, el tendón, los músculos están formados también por fibras de colágeno. Entonces siempre va a ser importante cuando nosotros vamos a dar algún tipo de tratamiento con respecto a colágeno a los pacientes. El cartílago es un tejido conjuntivo, pero este cartílago o esta condición lo que nos va a dar es acomodar las superficies de los cóndilos. Es decir, nos van a amortiguar, nos van a condicionar al movimiento, a que el movimiento no solamente sea innecesario, sino también que el movimiento no genere una destrucción de la zona. Va a prevenir el desgaste, obviamente por el rozamiento, porque el cartílago se va a encontrar alrededor de la zona donde se encuentra la articulación. El hueso tiene que ver con respecto a la función de soporte y sostén. Es lo que va a generar específicamente el soporte de todo movimiento. Generalidades sobre el hueso, que se almacenan minerales y que obviamente también aquí se produce lo que es la hematopoiesis. Si hablamos del esqueleto humano, vamos a encontrar que el cuerpo humano actualmente todavía se ha considerado que se encuentran 206 huesos a nivel del adulto. Hay 306 a nivel del feto, de los cuales podemos encontrar 29 huesos craneales, 26 huesos de columna vertebral, 25 huesos en la caja torácica, 64 en la extremidad superior y 62 en la extremidad inferior. La clasificación de los huesos, vamos a encontrar también los huesos largos, que son obviamente por la longitud,
los huesos cortos, que son los más pequeños, y los huesos planos, que tienen que ver con respecto a una anchura, es una anchura mayor. Si hablamos específicamente de generalidades sobre las heridas y cicatrización, vamos a encontrar que, por ejemplo, la herida principalmente es una solución de continuidad en partes blandas. Esto. Con respecto a qué puede producir la herida, puede ser un traumatismo. Y el traumatismo puede ser una alteración celular que obviamente es causada por un intercambio de energía con el entorno. Es decir, algo que produce que simplemente no se genere una continuidad a nivel de la piel. Cuando hablamos específicamente de cicatrización, en la cicatrización tenemos que hablar de lo que son las características. Lo que tenemos la cicatrización primaria, la secundaria y la terciaria. En la primaria vamos a obviamente ver la condición inicial, que es reparar y suturar. La condición secundaria es una cicatrización consecutiva a la herida espontánea, o sea, simplemente lo dejamos. Dejamos que solito, en este caso la piel o el tejido, se vaya cerrando. La primera, que es la primaria, la sutura la hacemos nosotros. La secundaria, la cicatrización consecutiva simplemente de la herida, o sea, es espontánea. En cambio, en la terciaria, ayudamos con alguna condición en algunos bordes para que necesariamente la cicatrización sea un poquito más, entre comillas, perfecta. Esto se hace más a nivel de lo que es específicamente estética. Fase de la cicatrización. Importante saber simplemente que hay una fase inflamatoria o exudativa, donde se va a generar esto generalmente los primeros 2 o 4 días. Esto ocurre obviamente a partir de lo que es la primera hemostasia, donde va a haber una lesión, donde va a haber una condición para que genere un espasmo vascular, luego va a haber la liberación de catecolaminas y esto va a provocar inicialmente la vasoconstricción, donde generalmente se genera, obviamente llaman a las plaquetas para que genere fibrina y esto va a causar la formación del coágulo sanguíneo. En otra condición, la vasoconstricción también va a ser un mediador vasoactivo que va a provocar que las plaquetas hagan una especie de vasodilatación. Y la liberación de catecolaminas va a liberar lo que se llaman células parenquimatosas. En la fase de inflamación, vasoconstricción, vasodilatación, permeabilidad capilar, que es lo más importante. En la fase proliferativa, que puede durar más o menos entre 5 y 40 días, aquí generalmente va a haber la aparición de los vasos nuevos, de la neoformación. Entonces esto se va a producir ya para que comience a cerrar mejor la herida. Inicialmente la fase, en este caso de la hemostasia o la fase exudativa, va a comenzar solamente a llamar a las células. Aquí ya va a aparecer los nuevos vasos. Los fibroblastos producen abundante colágeno y va a haber una gran migración celular. La fase de maduración o remodelación. Aquí sí va a durar más o menos meses o años, donde vamos a involucrar el hecho de que hay una remodelación y obviamente esto va a ser lento. La remodelación es a partir de lo que es el colágeno. Mientras más colágeno hay, mejor va a ser la remodelación. Necesariamente esta recuperación va a darse para que se dé una respuesta tensil. Respuesta tensil quiere decir que la piel necesariamente tiene que tener una buena distensibilidad. Cuando hablamos de cicatrización espontánea, nuevamente hablando, hablamos justamente de lo que es la cicatrización secundaria. Todo lo que es espontáneo a nivel de cicatrización es lo secundario, solito. Por ejemplo, una quemadura, que no necesariamente tiene que haber una sutura, o donde no colocamos un colgajo, podría haber una cicatrización de tipo secundaria. Va a ser espontáneo, vamos a ir dejando que poco a poco el colgajo, en este caso la piel misma, solita, vaya a regenerarse. Cuando hay una cicatrización dirigida es lo que le llamamos cicatrización primaria. Obviamente cuando colocamos las suturas, el tipo de sutura que se pueda colocar. Si hablamos de una evolución de la cicatrización a nivel de la piel, vamos a encontrar las cicatrizaciones normotróficas, que son las normales. Aspecto, textura, consistencia es prácticamente similar como antes era la lesión. Las cicatrizaciones atróficas, donde la fase de maduración no llega a lo que es el trofismo fisiológico esperado. O sea, simplemente están cortitas, bajitas, o a veces tienen pequeños orificios en las zonas de herida. La cicatrización hipertrófica no es la queloide, es cuando hay el colágeno, en este caso, es en cantidades normales. Y obviamente no logra organizarse y no consigue una remodelación adecuada. O sea, hay una falta de armonía de la cicatriz. Puede ser por partes bonita, por partes no tan bonita. Eso se llama una cicatriz hipertrófica. En cambio, la cicatriz queloide sí es
la cicatrización patológica, donde aquí hay una excesiva producción de colágeno, completamente distinto a una cicatrización hipertrófica a una cicatrización queloide. Y obviamente esto es importante debido a las condiciones con respecto a la cicatrización, porque va a haber complicaciones. Entonces, hay complicaciones como por ejemplo las infecciones, las hemorragias, las eventraciones, lo que son las dehiscencias, o lo que se llama obviamente la separación de la herida, o la evisceración, donde hay dehiscencia y salida de órganos. Ahora, netamente hablando sobre el tema específico, el tema traumatológico. Cuando hablamos de esguinces, tenemos que hablar específicamente de articulación. Entonces, articulación tiene que estar compuesto por obviamente mínimamente dos huesos que estén confrontados. Estos huesos van a tener cartílago, como hablamos inicialmente, y va a tener una cápsula con revestimiento interior sinovial en este caso. Van a constituir puntos de unión, va a haber una condición que va a proporcionar un mecanismo de movimiento. Entonces, para eso necesariamente necesitamos la articulación. Y en la definición de esguince, necesariamente vamos a encontrar que hay una distensión o una ruptura, ya sea completa o parcial, cuando es generalmente de un proceso que está ligado con lo que es el ligamento. O sea, la lesión del esguince tiene que ver con el problema en el ligamento. Por tanto, entonces, aquí podemos encontrar infinidad de problemas con respecto a los esguinces. Hay esguinces de los dedos, hay esguinces de la muñeca, hay esguinces de la rodilla, esguinces de la cadera, esguinces de la columna, porque simplemente está ligado a lo que es la parte del ligamento. Generalmente se va a dar por movimientos forzados a nivel de lo que es la articulación, de una posición normal a una posición anormal. Los grados de esguince se pueden evaluar necesariamente, por ejemplo, cuando encontramos un ligamento normal, obviamente no es un esguince, pero inicialmente cuando hay un grado 1, encontramos desgarro microscópico, que no lo vamos a observar. Son las distensiones necesariamente ligamentarias. En el grado 2 encontramos el desgarro parcial. Y en el grado 3 ya podemos encontrar rupturas completas. ¿Ya? Viendo nuevamente el esquema. Grado 1, los desgarros microscópicos. Grado 2, el desgarro parcial. Grado 3, la ruptura total. Eso siempre es importante para saber cómo voy a definir mi tratamiento. Por tanto, entonces, en la clasificación, encontrando un esguince de primer grado, voy a encontrar que el ligamento no hay una ruptura, pero hay una distensión. Yo no voy a ver específicamente un desgarro, yo no voy a ver una inestabilidad en la zona, pero sí puedo observar, de repente, aumento de volumen en la zona, puedo observar que el paciente presenta dolor, puedo observar que el paciente siente algún tipo de grado de claudicación a la marcha, y por tanto entonces la condición para entender inicialmente un esguince de primer grado es: no hay ruptura, puede haber necesariamente dolor, aumento de volumen y no necesariamente inestabilidad articular. En la condición del paciente puede quejarse de dolor, bueno, hasta 24 horas después de la lesión. Eso es prácticamente normal. En cambio, en el esguince de segundo grado ya debería haber algún tipo de grado de lesión a nivel del ligamento. Como hablamos, había una ruptura parcial, y por tanto en una ruptura parcial debería condicionarse a que ya haya un aumento mayor de volumen. Obviamente también tiene que haber condiciones con respecto a problemas, por ejemplo, de dolor intenso, o simplemente que haya condiciones de que el paciente prácticamente no pueda ni siquiera aplicar la marcha. ¿Por qué? Porque hay puntos sensibles a la presión, porque hay un dolor localizado. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el ligamento peroneo astragalino anterior. ¿Ya? Y este es el ligamento peroneo calcáneo. Y por detrás, el ligamento peroneo astragalino posterior. Esos tres ligamentos van a ser lesionados cuando yo, por ejemplo, puedo tener un esguince en inversión, un esguince de tobillo en inversión. El primer ligamento que se va a afectar generalmente, la mayoría de veces, es el ligamento astragalino anterior, o el ligamento peroneo astragalino anterior.
Cuando hablamos de esguince de tercer grado, ya encontramos una ruptura total. Ya podemos saber o encontrar también inestabilidad a nivel de lo que es la zona misma. Va a haber obviamente el aumento de volumen, va a haber la condición del dolor intenso, va a haber equimosis. Tanto en el segundo grado como en el tercer grado, siempre generalmente se puede encontrar el problema de la equimosis. Y eso nos indica que había una ruptura, ya sea parcial o total. Con los cuidados post lesión también tienen que ser definidos necesariamente de manera inicial y también con respecto al tratamiento dependiendo el tipo de lesión que tenemos. Si tenemos una condición inicial, lo primero que hay que hacer en el paciente es que repose, ningún tipo de sobreesfuerzo. Hay literaturas últimas que hablan que en el esguince de primer grado se puede dar tratamiento de movimiento para evitar que haya rigidez articular. Pero en cuanto a la experiencia, darle movimiento a un paciente que tiene dolor es generar mayor dolor. Por tanto, entonces, por lo menos dentro de la casuística no lo estoy utilizando. Pero sí hay libros, sobre todo de literatura europea, que hablan que se utiliza más la condición del tratamiento a nivel de lo que es esguince, generalmente de primer grado, pero más con el movimiento en sí. O sea, nunca se indica necesariamente que el paciente se vaya a su cama, se vaya a su casa o que no haga nada. Pero en este caso, para efectos técnicos y para efectos, se podría decir de tratamiento en sí, es preferible indicar de primera intención lo que se llama específicamente reposo. Aparte del reposo, se puede colocar las compresas de hielo. No se colocan compresas calientes. ¿Ya? Así que el que quiera ser traumatólogo, aprenda eso. Nunca se pone compresas calientes, ni en un tratamiento inicial o agudo, ni en un paciente que le vas a quitar el yeso. Simplemente porque ustedes ya, como han estudiado medios físicos grandemente, ya deben saber que la fisiopatología de la compresa caliente va a generar que haya una vasodilatación. Y por tanto, entonces, si yo tengo un aumento de volumen, si tengo un hematoma, si tengo un sangrado, lo que voy a provocar en una fase aguda es obviamente que voy a generar mayor problema. Entonces, por ende, lo que tengo que hacer es al revés, algo que me genere una vasoconstricción, algo que me disminuya el volumen, algo que disminuya la condición del dolor. Y el tratamiento inicial para eso siempre va a ser el hielo. La compresa fría es un tratamiento inicial. Por eso cada vez que uno se cae, se golpea, la mamá de lo que primero le pone es un hielo. No te pone algo caliente. O te caes, te golpeas o te pone un poco de aceite, no creo, ¿no? Entonces la condición inicial siempre es esa. Hay que entender primero reposo, el hielo. Esta indicación de 15 minutos cada 4 horas puede ser de manera inicial, el primer día, el segundo día, pero después ya no es necesario. El hielo de por sí tiene una condición que a partir de los 10 minutos va a generar una inestabilidad en la piel, quema la piel. El que alguna vez ha puesto hielo se va a entender lo que estoy diciendo. Si te pones hielo 3-4 minutos, te vas a dar cuenta que la piel te comienza a arder y posteriormente se te va a adormecer. Y es tanto el adormecimiento que genera que posteriormente después no sientes nada. Tanto así que después te vas a ver una ampolla pasados los 10 minutos. Por eso las indicaciones también dependen mucho del tiempo. Generalmente 4, 6, 8 minutos es lo recomendable. 10 minutos se puede colocar. Más de 10 no es lo recomendable. Más de 20, menos. ¿Por qué indica que hay elevación generalmente en una condición de un esguince? Necesariamente por el mismo aumento de volumen. Como hay un aumento de volumen, obviamente lo que quiero es bajar el volumen. No lo voy a masajear, pero sí le voy a indicar que a una elevación, en este caso del tobillo, estamos hablando de esguince de tobillo, pueda condicionarse a disminuir la presión vascular y obviamente eso me va a generar menor edema y menor aumento de volumen. Esto ya tiene que ver con lo que vamos a proporcionar posteriormente, ya sea para la condición de tratamiento o no. Si el paciente tiene un esguince de primer grado, no le voy a poner una muleta. Si tiene un esguince de primer grado, lo que le voy a indicar después de unos 3, 4, 5 días, sí va a ser un inicio en la marcha.
Y por tanto entonces, la condición de tratamiento con respecto ya sea a un muletaje, ya sea a un yeso, o ya sea, por ejemplo, a lo que se llama botín de Walker, es cuando el paciente tiene pues un esguince de segundo grado, de tercer grado. Está un poquito más complicado, que lo que quiero es que el paciente no haga ningún tipo de movilización, porque la inmovilización es lo que me va a determinar que necesariamente ese ligamento se pueda reconstituir, simplemente por el efecto de la cicatrización. Por eso hablamos de la cicatrización. La amplitud de movimiento debe revalorarse cada 2 o 3 semanas hasta completar cicatrización. Esto generalmente es con respecto también al ejercicio. Cada 2 a 3 semanas se puede aumentar la cantidad de ejercicio. Ya sea decirle al paciente, pisa, no pises, o de repente comienza a caminar 10, 15 o 20 minutos. Si hablamos específicamente del esguince tobillo, igual, en el caso del tratamiento, primer grado, generalmente el reposo puede ser por 7 días, pero no estamos hablando de un reposo absoluto, es un reposo relativo. Igual, la inmovilización también puede ser relativa. Se puede colocar un vendaje o simplemente se le puede decir al paciente que trate de evitar los movimientos innecesarios. Obviamente se puede dar antiinflamatorios y parte indica el tratamiento de rehabilitación. Ahora, si tengo un paciente que tiene un esguince de primer grado, la rehabilitación no va a ser el segundo día de tratamiento, por el efecto de cicatrización. Porque acuérdense que el esguince de primer grado tiene que ver con una condición de rupturas microscópicas que yo no estoy observando. Puede haber aumento de volumen, claro, puede haber dolor. Entonces, la primera indicación no es el tratamiento de rehabilitación. El tratamiento de rehabilitación debe ser utilizado cuando debe utilizarse. Tienes pacientes que tienen un esguince de tobillo de primer grado, déjalos en reposo, déjalo con su hielo, déjale que no haga caminata, que obviamente no se vaya a patear pelota. Si quiere, pone un vendaje, tenlo más o menos tranquilo, entre comillas, por 5 a 7 días, dale sus antiinflamatorios, dale sus analgésicos. Si el paciente ves que no mejora, opta por el tratamiento de rehabilitación. Pero inicialmente no vayas a pensar que, por ejemplo, ya tiene 15 de primer grado, ya mañana se va a su rehabilitación. Porque si estoy yo, lo boto y te lo envío de nuevo. Porque la condición de tratamiento de rehabilitación tiene que ver mucho con la indicación de los medios físicos. Entonces, si tienes un tratamiento, o tienes, mejor dicho, un sitio donde haces terapia, donde tienes 20 pacientes cada hora, donde a los 20 pacientes le vas a poner medios físicos, y al paciente que te lo manda, todavía quieres que también le den al primer, segundo, tercer día, te llenarías de pacientes. Primero. Segundo, las indicaciones de las terapias físicas no son inmediatas, no son agudas, porque tienes que tratar primero el problema agudo. Si tienes un paciente que tiene un dolor intenso, por ejemplo, un paciente que se cayó, se golpeó la zona de la columna lumbar, tiene un dolor, una lumbociatalgia derecha, no le vas a indicar inicialmente vaya a rehabilitación. Lo que tienes que hacer es calmar el problema del paciente. Le das tratamiento, le das analgésicos, antiinflamatorios y lo haces reposar si es necesario. Y después, cuando ya ves que no está funcionando ese tratamiento, 2, 3, 4, 5 días, trabajas con el tratamiento de rehabilitación. Para eso somos médicos. Nuestro tratamiento de rehabilitación es un tratamiento aparte de. Si no, a todo el mundo que viene al tratamiento en sí, yo le daría terapia. Pero no es así. Hay indicaciones. Entonces, en el segundo grado, sí es necesario la inmovilización. Generalmente absoluta. Hasta luego, doctor. En el tercer grado, la inmovilización generalmente debe ser de 4 a 6 semanas. Y la mayoría de veces, tanto en el segundo como en el tercer grado, debe ser con un yeso. O con lo que les mostré, que es el botín de Walker. ¿Para qué? Justamente para evitar que haya problemas con respecto a las rupturas pequeñas que tiene, que consolide, que cicatrice, que haga adecuadamente su proceso. En el segundo grado, optamos por la rehabilitación. En el tercer grado, si hay inestabilidad, rehabilitación es lo menos que se va a poder hacer, porque hay una ruptura total. Si encontramos un esguince y una lesión ligamentaria,
donde puede ser en un tobillo o una rodilla que está bailando, la rehabilitación va a ser lo que menos va a tratar. Le podrías tratar con rehabilitación la parte de la inflamación, le puedes tratar con rehabilitación un tratamiento preoperatorio, pero no vas a pensar que eso va a ser el tratamiento final. Por eso es que la indicación del tratamiento en sí va entre el primer y segundo grado. Casi la mayoría de veces el tercer grado no lleva tratamiento de rehabilitación, sobre todo cuando hay inestabilidad articular. Primero avanza solo y después avanza. Bueno, hablando un poquito más, con respecto a lo que es el esguince, si hablamos específicamente de lesiones ligamentarias, siempre tenemos que tener en cuenta esas condiciones. Lo primero, que el paciente presenta o no presenta dolor. Lo segundo, que el paciente presente inestabilidad o no. Lo tercero, que el paciente presente un gran aumento de volumen y, obviamente, dentro del aumento de volumen que presente problemas con respecto a equimosis o hematomas. Si el paciente presenta equimosis o hematomas, ya no quiere decir que es un primer grado. Los tipos de lesión pueden ser en inversión o pueden ser en eversión o pueden ser mixtos. Cuando tratamos una lesión mixta, el tratamiento obviamente va a ser un poquito más de lo normal. Si condicionamos a un tratamiento de rehabilitación inicial en un paciente, la compresa fría, como les vuelvo a repetir, es un tratamiento inicial casi siempre para la mayoría de problemas a nivel agudo o hasta subagudo. Cuando le pongo una compresa caliente a un paciente, ya tiene que ver más con una condición pasado el tiempo subagudo. O, por lo menos, no voy a encontrar ni el aumento de volumen ni las zonas de hemorragia. ¿Así se traba? No he traído virus por si acaso. Lo cerramos y nos vamos. Ah. ¿Y después qué les enseño? Después dicen que soy el peor. ¿Dónde lo he guardado? Acá, ¿no? Ya está. A ver. Ya. No sigamos aburriendo al público y por tanto entonces hablemos un poquito más con respecto a las condiciones de los esguinces. Los esguinces se producen, como les dije, a nivel de cualquier tipo de articulación. Cuando tienes un esguince de columna, necesariamente puedes tener, por ejemplo, una lesión donde ha ocurrido una hiperextensión, por ejemplo, estamos hablando de columna lumbar, una hiperextensión o una hiperflexión de la zona de la columna lumbar. En un movimiento brusco, en una actividad brusca, practicando artes marciales, cayendo, tirándote a la piscina, en cualquier tipo de acción, hasta para levantar un peso puedo tener un esguince de columna. Entonces, siempre también es importante saber cuándo hay un esguince de columna y cuándo es solamente una lesión muscular. Si hablamos de lo que es la parte de los problemas a nivel de los esguinces, les vuelvo a repetir, hay inversión, hay eversión, o el esguince severo alto cuando es mucho más arriba, o los mixtos, cuando hay un esguince en inversión y en eversión, o sea, en dos tiempos, que también los hay. Si uno de repente está caminando y pisa un buzón, se quedó su pie, se trabó. Si uno está jugando y de repente encuentra un hueco en el parque o en el sitio donde está jugando, su pie se trabó y puede ser dos tiempos. Y ahí puede haber un doble esguince.
Ahí hay que determinar si realmente hay una inestabilidad para ver si es que se le va a colocar o no un yeso. Generalmente los esguinces tipo mixto o los tipos altos, la mayoría de veces van a tener yeso, porque hay muchas más lesiones ligamentarias. Como les vuelvo a repetir, el que primero se lesiona, o el que mejor dicho tiene la mayor casuística de lesión, es el ligamento peroneo astragalino anterior. La mayoría de veces le palpas la zona anterior al paciente y le vas a encontrar dolor. La mayoría de veces encuentras esa condición. Le palpas el resto del tobillo, nada. Así que hoy día, si quieren, vayan a doblar su tobillo y practiquen. Indicación inicial. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué le pido una radiografía? La radiografía la estoy pidiendo en las primeras 24 horas, no porque quiero saber exactamente algo del esguince, sino porque pudo haber una lesión del hueso, dependiendo la zona de inserción. Entonces, generalmente, ¿qué podría tener? Lesiones con respecto al malilo tibial, el peroné, al quinto metatarsiano y al escafoides del pie. Para eso le pido una radiografía, porque quiero observar si hay lesiones aparte de. No es porque quiero definir mi esguince. Y obviamente, si el paciente te pregunta, ¿por qué me pidió radiografía, doctor? Porque quería descartar una fractura. No le vayan a decir que le pedí porque es un esguince. Y yo le veo el esguince, como algunos también lo hacen. Van a la emergencia, mire, aquí se ve su esguince, grandote. Se ve el edema, mire cómo está, qué bien. El hueso no se ha roto, pero felizmente el ligamento está bien. Esguince. ¿Ya? Nosotros pedimos la radiografía específicamente porque queremos descartar las lesiones en fractura. Y las lesiones de fractura, pregunta de examen a donde vayan, son malleolo tibial, malleolo peroneo, el quinto metatarsiano y el escafoides del pie, porque son las zonas de inserción de los ligamentos. Y por eso le pedimos radiografía en las primeras 24 horas. No me estoy cansando. Tratamientos, lo que ya les estaba explicando. Esto de la movilización temprana es paulatino, pero generalmente se va a dar más que nada cuando nosotros tenemos ya la condición de tratamiento inicial en movimiento. Es decir, un esguince de primer grado, lo tienes en reposo 5, 7 días, con un reposo relativo. Un esguince de segundo grado, lo tienes con un yeso o con un botín de Walker 7 a 15 días. Después de quitarle el yeso y después de quitarle el botín, tú puedes proceder a lo que es paulatinamente el movimiento. Por eso es que necesariamente a ese paciente tú no le vas a indicar que camine completamente, ni tampoco que sube y baja escaleras. Lo que se le indica es un tratamiento gradual. Por eso le ponemos muletas. Le puedes poner una muleta o 2 muletas, dependiendo de la condición del paciente, cómo está la claudicación. Y también depende mucho la descarga en la marcha. La descarga inicial no va a ser al 100%. 100% significa que pisa todo el pie. Por tanto, entonces, la descarga inicial será entre 15, 25 al 50%. Después de eso, optaré ya por darle descargas graduales. A eso se refiere con lo que es movimiento paulatino o rango de movimiento paulatino. Otras condiciones aparte, los baños de contraste, que se pueden utilizar el frío y el calor, son cuando son problemas subagudos, no son problemas agudos específicamente. Reducir la inflamación, lo del masaje también está indicado. No puedes indicar un masaje inicialmente cuando tú ves a un paciente que tiene el traumatismo agudo. ¿Qué hace el masaje? Hace movilización de tejidos, hace movilización del volumen, genera un estímulo a nivel del tejido. Y por tanto, entonces, si yo tengo un paciente que está con una ruptura, tengo 2-3 días, tengo un hematoma, una equimosis, no le voy a hacer masaje. Ni siquiera el huesero le hace masaje. Entonces, en la condición del masaje también debe ser generalmente en las fases subagudas.
El fortalecimiento de los músculos es dependiendo del tipo de potencia que le vas a dar. Si ves al paciente que está caminando bien, vas a repotenciar solamente la marcha. Si ves al paciente que no está caminando bien, que está claudicando todavía, tienes que ver cuáles son los factores en la marcha. ¿Qué problema tiene que haber? Hay de repente debilitamiento de los gemelos, hay un debilitamiento de la zona tibial. Generalmente, si es un esguince en inversión, va a haber una debilidad inicial de la zona peronea, porque la zona peronea es la que ha sido afectada y donde el paciente que tiene un esguince no va a pisar inicialmente, va a querer pisar más con la puntita o con la parte interna, si ha sido lesión en inversión. Si ha sido lesión en inversión, al revés. Con respecto a la reeducación propioceptiva, es específicamente entender nuevamente lo que es el movimiento y lo que es la marcha y también lo que es la postura. Los esguinces de rodilla también obviamente tienen que ser provocados por movimientos bruscos. Pueden ser giros rápidos o giros súbitos, golpes directos, frontales, laterales, etc. Y eso va a depender para condicionar a si el paciente presenta el tipo de lesión ligamentaria. Por ejemplo, en el caso del paciente que están observando, jugador de fútbol, que recibe un impacto de la parte lateral interna. Si el impacto es lateral interno, voy a hacer una condición de movimiento anormal hacia la zona externa. Y por tanto, puedo haber recibido el impacto como contusión en la zona interna, pero el ligamento que se me va a romper es el ligamento colateral externo. Igual en las lesiones laterales externas. Un jugador que de repente involucra un efecto de movimiento de esfuerzo sobre la zona lateral externa va a provocar que el ligamento colateral interno se pueda romper. Igualito en el anterior, igualito en el posterior. El daño por detrás te produce lesión ligamentaria cruzado anterior. El daño por delante te produce lesión ligamentaria posterior. ¿Eso lo ven? ¿Dónde? En esta prueba. La prueba del Lachman. Ligamento cruzado anterior, que es el de abajo, cajón anterior, hacemos movimiento hacia adelante. Y por tanto, al hacer movimiento hacia adelante, encontramos el ligamento cruzado anterior roto. Movimiento de cajón posterior hacia atrás, encontramos el ligamento cruzado posterior roto. En la prueba de bostezo vamos a encontrar generalmente los ligamentos colaterales, tanto el interno como el externo. Y obviamente esa prueba, tanto la de Lachman como la de bostezo, nos va a definir si hay inestabilidad de rodilla. Y esa inestabilidad va a provocar que pueda o no pueda ser operado el paciente. Puede haber leve inestabilidad de rodilla y le puedo dar un tratamiento de rehabilitación. Pero si hay una gran inestabilidad de rodilla, no voy a dar un tratamiento de rehabilitación. Podría dar un tratamiento, pero preoperatorio también. Tratamientos generalmente puede ser quirúrgico o conservador, dependiendo del tipo de condición. El descanso, generalmente no apoyar el peso en la rodilla, por eso también se indica muletaje, muletas, o hasta un bastón si es que es necesario. Si el dolor va disminuyendo, vamos disminuyendo también la cantidad de marcha y descarga. El hielo siempre, como tratamiento agudo. El vendaje me va a ayudar a estimular lo que es la inestabilidad, o sea, me va a provocar estabilidad. Es como poner una rodillera. La condición de colocar una rodillera depende mucho de la inestabilidad. Si el paciente tiene una leve lesión, no es necesario poner una rodillera. Pero si el paciente tiene gran inestabilidad, una rodillera generalmente articulada, que tiene fierritos a los lados, para que no tenga movimiento total. Elevar la rodilla, generalmente, como les vuelvo a repetir, eso tenía que ver más con la condición del aumento de volumen. Los antiinflamatorios que siempre deben ser utilizados, la mayoría de veces, ya les hablé de las rodilleras y el muletaje, y los ejercicios de rehabilitación que tienen que más que nada evitar la rigidez cuando ya ha pasado el periodo de inmovilización. Ahora, si tratamos los esguinces de rodilla, los podemos tratar inicialmente de manera esencial, como les digo,
Una inmovilización, hielo, antiinflamatorios. Un esguince leve. Un esguince moderado, no lo voy a tratar así. Tiene que ser rehabilitación necesariamente. Y un esguince severo, si está con inestabilidad, igual, les vuelvo a repetir, así como en el tobillo, es operación. El esguince del raquicervical, que tiene que ver con lo que se llama whiplash, el mecanismo de transferencia de energía de aceleración o desaceleración, un movimiento brusco de la zona de la columna. Generalmente, ¿dónde se pueden dar? En colisiones de vehículos, en zambullidas, donde hay una hiperextensión, que también va a ser seguida por una hiperflexión. Una hiperextensión, una hiperflexión. Whiplash o latigazo. Síntomas: puede haber dolor articular, ciertamente puede ser de la zona discal, puede ser mixto, también puede ser de la zona de ligamentos y músculos. Puede haber dolor de cabeza, cierta tensión muscular, rigidez por el efecto mismo de movimiento y la brusquedad que ha recibido el paciente en este caso, la hipersensibilidad, los trigger points, los puntos gatillo, que son inmediatamente muy dolorosos, parestesias, sensación de adormecimiento, sensación de disminución de fuerza, sensación de cierta inestabilidad a nivel de lo que son los miembros superiores, le pesan los miembros superiores, mareos, síndrome vertiginoso, puede haber hasta disfagia, hipoacusia, disfunciones en la articulación temporomandibular, condiciones que me pueden provocar buenas tardes. ¿Qué tal? Que me pueden provocar también problemas de la habilidad emocional o hasta llegar a dificultad en la concentración y trastornos de la memoria. Esos ya son grados de whiplash mucho más severos. Generalmente podemos encontrar representaciones clínicas. La radiculitis es lo más frecuente que van a encontrar a nivel del whiplash. Inicialmente, dolor cervical, irradiado a la mandíbula, irradiado a los hombros, irradiado. Eso se llama radiculitis o inflamación radicular. Puede generarse problemas hacia la región anterior del hombro o llegar hasta las extremidades superiores. Puede haber lesión de la articulación temporomandibular, como ya les expliqué, dolor en la nuca, y puede esto aumentar con el movimiento por la cierta condición de rigidez que hay. Otra presentación clínica, la contusión cervical, el mismo problema. Otras presentaciones clínicas que puede ya generarse un problema de hernia discal, las manifestaciones psiconeuróticas con respecto a la habilidad emocional, trastornos de la memoria y las lesiones lumbares asociadas, siempre y cuando haya una lesión de lo que es el ilio costolumbar, o sea, el músculo longíneo. Importante saber que necesitamos una radiografía anteroposterior, lateral y funcional, siempre y cuando obviamente el paciente no tenga inestabilidad articular. Si el paciente tiene un accidente de tránsito y le cruje el cuello, no vayan a hacer que le pidan funcional. Pedir una tomografía, una resonancia, una electromiografía, según la condición del paciente. Ya hablamos de la sensibilidad, ya hablamos de las parestesias, ya hablamos de lo que puede presentar el paciente. Si es mayor de 65 años, también necesariamente debe pedirse un examen de ese tipo, siempre. Si ha habido una caída por escaleras, si el accidente es de bicicleta o automóvil a una velocidad mayor a 100 km por hora, o sea, que vaya pendiente, porque no creo que nadie pueda manejar a 100 km por hora, ¿no? Los grados de whiplash, clasificación de Quebec. Esto siempre es importante. ¿Por qué? Porque me va a decir a mí también cómo voy a hacer el tratamiento. Grado 1 es leve, movimiento brusco nada más que se produjo. Grado 2, visible generalmente en la radiografía, pero ¿cómo? Va a ser visible porque hay ciertamente una rigidez articular o una rectificación cervical. Puede haber una rectificación cervical en un whiplash de grado 2. Grado 3, dolor intenso, lo que más llamado se conoce la contractura muscular severa, porque hay un movimiento que no se puede realizar. Prácticamente no solamente rigidez, sino el paciente está rígido completamente, no hace movimiento. El grado 4 ya puede haber una condición de fracturas, luxaciones y hasta ruptura de ligamentos. Estas son presentaciones clínicas donde hay un grado 2A y un grado 2B. El grado 2A, dolor en algunos puntos, pero la movilidad cervical es normal.
Y el grado 2B, dolor en algunos puntos, pero la movilidad cervical está restringida. Volvemos al punto inicial. Grado 2, visible en radiografía porque es rectificación. El 2A será con dolor en ciertamente algunos puntos, pero el movimiento cervical será normal. El 2B, el movimiento cervical será restringido o mínimamente con un poco de rigidez. Por eso la rectificación. Aquí la rigidez es mayor y aquí ya está roto. Tratamiento inicialmente agudo también, compresas de hielo, reducción de la inflamación, intervalos de 20 minutos. Esto en el cuello se puede colocar, en las zonas distales no tanto. Reposo, aplicaciones de calor, la corriente sanguínea al área para estimular la reacción activa se da justamente con las aplicaciones de calor. Pero eso, les vuelvo a repetir, no es agudo, es subagudo. Tomar antiinflamatorios para reducir la inflamación. Los masajes cuando los cuadros necesariamente no sean agudos y cuando el paciente no presente un dolor intenso. Si el paciente tiene dolor intenso, no hay masaje. En el grado 1 se puede hacer un reposo relativo, antiinflamatorios y analgésicos. En el grado 2 y 3 generalmente se puede poner ya inicialmente un collarín cervical. Puede ser blando o puede ser rígido. 3 días o hasta 2 semanas, dependiendo de la condición del paciente. Si hay un grado 4, necesariamente es quirúrgico. ¿Qué más se le puede dar al paciente? Movilizaciones pasivas y activas, pero eso dependiendo del tipo de condición. Si es un grado 4 o un grado 3, no hay movilizaciones pasivas, no hay movilizaciones activas. No se les vaya a ocurrir decirle, en este caso, a alguien que le mueve el cuello, a un paciente que tiene un grado 3 o un grado 4. Va a provocar mayor dolor e inestabilidad. Por la misma condición del whiplash, a nivel 3 y 4, que hay mayor rigidez articular y que hay mayor dolor. La dolorabilidad siempre va a ser predominante en la condición de tratamiento de rehabilitación. Hay que hacer lo que se llaman ejercicios libres y autorresistidos. Estamos hablando ya cuando el paciente se dé una generancia de tratamiento no agudo, o sea subagudo. La higiene de la postura, se puede utilizar los láseres de baja intensidad y también los magnetos que ayudan a problemas neurológicos, cuando generalmente está indicado por problemas de radiculitis. La acupuntura y las infiltraciones de puntos gatillo son importantes para lo que es tratamiento específicamente del problema del dolor. Luxación. La luxación específicamente es lo que se llama también mal llamado dislocación o lo que es desplazamiento normal y permanente de los extremos óseos de la articulación. Hay una pérdida de contacto de la zona ósea. Se puede haber daño también de lo que son vasos y también nervios. La subluxación obviamente es una condición que no es permanente. La luxación es más permanente de lo normal. Condiciones, por ejemplo, en el caso del hombro, la luxación, o que no hay, luxación, o lo que se llama luxación de locación anterior, o la luxación posterior. Las condiciones de signos y síntomas podemos encontrar, puede haber desde dolor severo, obviamente deformidad articular, la incapacidad de mover la articulación, el aumento de volumen y los puntos sensibles a las zonas de presión. ¿Ya? Normal, anormal. Recontra normal, más anormal que yo. Luxación abdomen clavicular, puede haber en lesiones deportivas. Importante saber que hay una clasificación de Rothwood, donde hay 6 puntos, y una clasificación de Allman, donde hay 4 puntos. La clasificación de Rothwood, importante, entre 1, 2 y 3, tratamiento conservador. 4, 5 y 6, tratamiento la mayoría de veces, casi 90% quirúrgico. Aquí generalmente deformidad, puntos sensibles a la presión, edema y hematoma, pero generalmente en las zonas de lesión. Estamos hablando de acromio clavicular. No es lesión del hombro específicamente, es lesión de algún tipo de estabilizador del hombro, pero no que genere movimiento en el hombro. Obviamente va a haber deformidad y lo que se conoce como el signo de la tecla. La clasificación de Rothwood, esto repásenlo. Importante, les vuelvo a repetir, 1, 2 y 3,
son tratamientos conservadores. 4, 5 y 6, la mayoría de veces, casi el 90-95%, quirúrgico. La clasificación según Altman tiene 3, donde mayormente encontramos ligamentos estirados, ligamentos abiertos, ligamentos completamente rotos, pero con una condición mayor. No solamente hay rotura de la zona acromioclavicular, sino también de la zona coracoclavicular, es decir, mayor inestabilidad. Esto es esto. O sea, clasificación 3 según Altman. Y si nos vamos a la clasificación de Rodwood, sería prácticamente la clasificación 6. De un tipo bajo, de un tipo superior. Entre 5 y 6. ¿Ya? Que está prácticamente completamente inestable. ¿Por qué? Lesión, vuelvo a repetir, acromioclavicular y lesión coracoclavicular. 4, 5 y 6, la mayoría de veces, entre 5 y 6, lesión coracoclavicular. Tratamientos, inmovilización. Siempre aquí es inmovilización. En una luxación acromioclavicular hay que inmovilizar. Ya sea el tipo de Rodwood 1 o el Altman 1. ¿Por qué inmovilizamos? Por el dolor. Inmovilizamos por la inflamación. Inmovilizamos para calmar, en este caso, la condición del paciente. Reposo y antiinflamatorios. Entre 1 y 2, conservador, les vuelvo a repetir. 4, 5 y 6 es quirúrgico. 3, conservador o quirúrgico dependiendo de la deformidad. ¿Ya? Por eso les dije, 1, 2, 3, la mayoría de veces conservador. 4, 5 y 6, según la clasificación de Rodwood, es quirúrgico. Luxación de hombro, más del 50% de las luxaciones normales, 95% de luxaciones son anteriores, la mayoría de veces son anteriores. Luxación anterior, caída sobre el brazo extendido o golpe directo en el hombro. Luxación posterior, generalmente raras, se puede encontrar en pacientes que presentan convulsiones. Dolor intenso, deformidad visible, cabeza de húmero palpable, incapacidad de mover el brazo. Generalmente en una luxación no hay movimiento de brazo, el paciente no lo puede mover. Depende mucho de la condición de cuánto tiempo se puede haber regresado o colocado el hombro en su sitio, porque depende la condición vascular y la condición neurológica. Si obviamente pasa mucho más tiempo de lo normal, va a haber una necrosis. Hay lesión de partes blandas, puede haber lesión del nervio axilar. Esa es pregunta de residencia, por si acaso. Luxación de hombro, y también pregunta de examen. Lesión del nervio axilar, luxación de hombro, que puede estar relacionada, no necesariamente siempre, puede estar relacionada. También puede haber lesiones específicamente de la zona de arteria axilar o también del mismo plexo braquial, por las zonas de movimiento o las zonas de compresión que va a generar el hombro al caer o al desplazarse. Tratamiento, la reducción precoz. Quirúrgico cuando son recidivantes. Si tienen más de 7 veces que se sacan el hombro de su sitio, el paciente 7 a 10 veces en el año, eso no es tratamiento de rehabilitación, eso es quirúrgico, porque hay inestabilidad. Luxaciones graves irreductibles o inestabilidad crónica. Esa inestabilidad crónica es la cantidad de luxaciones que se pueden dar por año. 7 a 10 en un año se considera generalmente que es algo como recidiva. Tiene que hacerse reposo, cabestrillos, el vendaje de Belpot, que es un vendaje en 8, el yeso tóraco-braquial, la crioterapia, que es obviamente lo que es el hielo, los AINES y los medios físicos, en este caso, que son mi chamba. El ultrasonido, el magneto, el TENS. El magneto, para una lesión de luxación, es muy bueno, porque tiene afectación de ligamentos. Para una lesión de esguince, es muy bueno. Para una lesión que involucra la luxación, un problema donde ha habido una lesión del nervio axilar, también el magneto es muy bueno, porque el magneto ayuda a la recomposición de la zona del nervio.
La luxación de recidivante de hombro generalmente son más de 3 ocasiones, pero consideradas en un mes. ¿Ya? Son de 7 a 10 en un año. Mecanismos de poca intensidad. No necesariamente tiene que haber una intensidad grande para que el paciente mueva su hombro y se salió. Y él solito lo regresa. Peligro de recidiva en 50-90% generalmente en los menores de 20 años. O en esos pacientes que tienen problemas de hiperlaxitud articular. Generalmente las luxaciones recidivantes tienen una mala recuperación. Las cirugías artroscópicas son lo esencial y esto se puede dar con una luxación a voluntad. El paciente se lo saca el hombro y se lo mete el hombro. Luxación de rodilla, ¿ya? Es una urgencia ortopédica necesariamente, porque es poco frecuente. Así que si alguien se luxa la rodilla, no vaya a pensar en ir a la rehabilitación. Lo primero es ir al traumatólogo para que se vea si hay una luxación de rodilla, lesiones, nuevamente repito, ligamentarias por inestabilidad. Traumatismos mucho mayores, hay colisión de vehículos o en el deporte, pero deportes que han generado una intensidad de esfuerzo demasiado intensa, valga la redundancia, en la condición de movimiento a nivel de la articulación de la rodilla. Va a haber dolor intenso, va a haber hinchazón importante o el aumento de volumen, obviamente, inestabilidad de rodilla, que es lo importante, y las complicaciones. Una lesión de tipo luxación de rodilla puede ir con lesión del nervio peroneo, lesión del tibial posterior o también de la arteria poplitea. O sea, si tengo un problema de luxación de rodilla y ese paciente va a llegar a una operación, cuando regrese para revisarlo, tengo que ver si me hace dorsiflexión en el pie, si me puede caminar de puntitas o si me camina de talones. Por el tipo de lesión, porque puede haber lesión del nervio peroneo o puede haber lesión del tibial posterior. Tratamiento, obviamente primero su radiografía, su resonancia, su arteriografía, porque ya les dije que hay lesión de la arteria poplitea. Reducción mínima, generalmente 6 horas, lo primero, pero eso es para que llegue el traumatólogo, para que se decida el yeso inicial o ya inicialmente la operación. La cirugía dice que no urgente, necesariamente cuando ven la condición del paciente. La mayoría de veces van a cirugía. Urgentes o urgencias generalmente en este tipo de lesiones, cuando, nuevamente les repito, hay una lesión vascular, hay un síndrome compartimental o hay una inestabilidad mucho mayor. Lesiones expuestas, síndrome compartimental, lesión vascular. Si la fractura, o en este caso hay una luxación y es expuesta con herida abierta, eso es urgencia. Si hay una lesión que presenta un síndrome compartimental, es una urgencia. Si hay una lesión vascular, ya es una urgencia. Por tanto, eso siempre, la mayoría de veces, es quirúrgico. La luxación de la rótula, solamente este huesito sesamoideo se mueve, se sale de su sitio o fuera de su cavidad. ¿Por qué? Porque esto está recubierto de tendón rotuliano y los ligamentos alares. Unos impactos fuertes o los movimientos en giro o lo que se llama debilidad de vaso interno, gracias por el selfie, o una excesiva pronación del pie, en un caso de un pie plano, también podemos encontrar las condiciones de luxación de rótula. El aumento del ángulo Q es una disfunción femoropatelar. Esto es para especialidad. Pero generalmente lo que deben entender ustedes es, si está este hueso fuera de su sitio, hay inestabilidad muchas veces de este músculo. ¿Cómo se llama este músculo? El cuádriceps. ¿Y generalmente de qué parte del cuádriceps? Acá está, por si acaso. Del vasto interno. ¿Ya? Signos y síntomas. Hay una inflamación de la articulación, puede haber dolor, puede haber también lo que es movilidad reducida y obviamente el desplazamiento visible de la rótula que se puede dar cuando en este caso el evaluador lo realiza, o también
cuando el mismo paciente está caminando, observa que hay desplazamiento de la rótula. Hay un desplazamiento visible y los tratamientos generalmente se pueden dar, repito, reposo, reducción mediante extensión de la rodilla porque va a mantenerse en una extensión, la aplicación de antiinflamatorios, también se aplica inicialmente lo que es el hielo, elevación, que también se da cuando hay aumento de volumen, y obviamente los tratamientos de rehabilitación, que según la indicación depende mucho del tipo de lesión. Si hay una lesión donde simplemente hay dolor, puedo utilizar las compresas frías, puedo utilizar el TENS, puedo utilizar el láser. Pero si yo sé que es una luxación y donde ha habido lesión ligamentaria, generalmente voy a utilizar también el magneto. Se puede utilizar el ultrasonido porque también ayuda a la regeneración, pero no en una etapa aguda donde estoy generando problemas de inflamación y edema o ruptura. Los ejercicios que pueden ser activos pueden ser ejercicios de propiocepción y las actividades deportivas, pero gradualmente, tampoco son intensas. Luxación del codo, generalmente la caída sobre el brazo en extensión, o de repente los niños también cuando hay tirones bruscos, en el caso de los brazos. Tratamiento: inmovilizar el brazo con el cabestrillo o con la férula. La reducción rápida siempre va a ser importante, porque aquí también hay una posibilidad quirúrgica. Las complicaciones también esenciales: nervio mediano y arteria braquial. Paciente que tiene lesión en el codo podría generar lesión del nervio mediano, pero ojo, si la lesión a nivel de lo que es la zona del codo es posterior, generalmente también hay lesión del nervio cubital. ¿Cómo se producen ese tipo de lesiones? Caídas, golpes, desfases, etc. Pero mayormente en las complicaciones de una luxación de codo se puede dar lesión del nervio mediano. En una fractura de codo, lesión del nervio cubital. Luxación de muñeca, caída sobre mano abierta. ¿Qué tenemos que hacer? Inmovilizar muñeca. Inmovilizar el brazo, a veces con un cabestrillo, y la férula puede ir en flexión de 90 grados. Eso también depende mucho de la lesión. Las complicaciones, igual. También lesión del nervio mediano. ¿Ya? Luxación de las manos, los dedos, donde generalmente también son por caídas sobre las manos abiertas o golpes directos, dolor e incapacidad para mover la articulación. Luxación de cadera, la cabeza femoral sale de su sitio, de la cavidad glenoidea, y obviamente puede haber dolor intenso y que el dolor se extienda hasta la zona de la rodilla, se irradia hasta la zona de la ingle, se irradia hasta la zona y complica en este caso, movimiento articular. Sensación de que la articulación está bloqueada por el simple hecho de que no está en su sitio. Acá, obviamente, hay una incapacidad para mover el brazo. Incapacidad para mover el brazo, no estamos hablando de discapacidad. Generalmente, la luxación de cadera, la mayoría de veces es quirúrgica. Las complicaciones: lesión del nervio ciático. No sé si algunos de ustedes que han rotado conmigo han visto a los pacientes que tenemos ahí con lesión del nervio ciático por haber hecho artroplastia total de cadera. ¿Ya? Son complicaciones tanto de las operaciones como de las lesiones por luxación. Arteria nervio femoral y la necrosis de cabeza de fémur, si no se coloca dentro de las 24 horas. Esas necrosis avasculares. Luxación de tobillo está asociada a una fractura o generalmente lesión de los conductores cuando están en un proceso de un choque automovilístico. Estamos hablando de luxaciones. Luxaciones, porque el tobillo generalmente no se luxa. El tobillo se esguinza la mayoría de veces o se fractura, pero luxarse es poco probable. Por tanto, entonces, hay que inmovilizar el tobillo y generalmente se prepara por una posible reducción quirúrgica. Por la condición, debe haber más de un tipo de lesión ligamentaria.
y por eso es que habla de lo que se llama afectación neurovascular. Luxaciones del pie asociadas generalmente a heridas abiertas. Hay que aplicar vendajes estériles y también necesariamente preparar para posibles cirugías. Son de tipo infrecuente y generalmente se dan en accidentes de auto. Si hablamos de fracturas, la fractura, como ya hablamos también de lo que es la parte específicamente de la cicatrización, pérdida de conexión del hueso, violento, traumático. Dependiendo de la zona, dependiendo del tipo de fractura, síntomas y signos: va a haber dolor, hipotensión funcional, deformación del segmento, pérdida de los ejes del miembro, equimosis o el hematoma, que puede llegar también, crépito óseo, ese crujidito que se puede dar, la movilidad normal del segmento y la asimetría que se puede generar. Va a haber fracturas de tipo cerrada o simple, las abiertas o expuestas, las transversales, las oblicuas, las espirales y las comminutas, que son varias partecitas: espirales, oblicuas, transversales. Fracturas cerradas, fracturas abiertas. Fracturas desplazadas, dobles, comminuta. Según la comunicación o no de la fractura al exterior, la afectación va a ser de las partes blandas, obviamente. Entonces, en las simples y las cerradas, la piel está intacta, la herida es superficial y obviamente no va a contactar con el fragmento fracturado. Pero si la lesión es complicada o abierta, va a generar una herida donde se va a comunicar directamente con la fractura. Entonces va a haber hemorragia externa, va a haber pérdida hemática y puede haber lesiones mucho mayores. Según la ruptura ósea total o parcial, el patrón de interrupción se puede dar también. Son tipos de fractura: completas, cuando son en ambas corticales, o incompletas, cuando está afectada solamente una sola cortical. Esta es la fractura de una cortical, un pequeñito, y estas son fracturas que se dan completas. Una fractura que va de cortical a cortical. Directas o traumáticas según el mecanismo de producción, que pueden ser accidentales, generalmente traumatismos importantes por impacto directo. Indirectas por el tipo de lesión, por el tipo de condición. Puede darse por flexión, cuando una fuerza de impacto se aplica sobre la zona eje externa, en este caso del hueso, o puede ser por rotación, cuando hay una aplicación de dos fuerzas, una tracción. Lo que se da en el efecto también del movimiento a nivel de lo que es el esguince, también se puede dar a nivel de lo que es la rotación, tanto en tobillo como en rodilla, y eso provoca la fractura. Las fracturas de quinto metatarsiano, las fracturas de malleolo peroneo que se dan en los esguinces, que por eso se tiene que pedir fractura, en este caso las radiografías, dentro de las primeras 24 horas. Les vuelvo a repetir lo que ya les dije. Según el trazo de fractura y la fragmentación ósea, también podemos encontrar las fracturas que se encuentran con respecto a lo que se llama, por ejemplo, los tallo verde, que son en los niños, ¿ya? Las fisuras del trazo capilar, los rodetes, las fracturas que son desplazadas. Esta es una fractura desplazada, un desplazamiento importante. Esta es una fractura que tiene poco desplazamiento, pero las dos son fracturas de tallo verde. ¿Y por qué de tallo verde? Simplemente porque se encuentran a nivel de lo que es infantil y es a nivel de la cortical. Espontáneas, donde hay traumatismos repetidos, cizallamientos, donde hay generalmente una zona que recibe fuerza de sentido contrario, patológicas, mínimo traumatismo sobre un hueso con menor resistencia ósea, masa tumoral o quística. Esto es obviamente algo anormal. No se va a encontrar una fractura normalmente así. Un paciente que puede estar con dolor crónico de repente de 1 año, 2 años, y no se sabe exactamente qué es, podría ser una fractura patológica. Le sacan una placa y le encuentran de repente algún tipo de condición tumoral o algún tipo de cambio a nivel de la zona específicamente del hueso. Cuando son por compresión de un hueso, generalmente un hueso esponjoso, por encima de los límites de elasticidad, o sea, pueden ser en los cuerpos vertebrales o también en las lesiones del calcáneo. El arrancamiento o tracción es cuando uno jala específicamente la zona.
No solamente se puede producir una luxación, no solamente se puede producir un E15, también puede haber un arrancamiento en el efecto de atricción. Esta, por ejemplo, si se dan cuenta, es una lesión tumoral. Son lesiones de neoplasia. Son las fracturas que generalmente se dan a nivel patológico. Las oblicuas, donde hay líneas de fractura que forman un ángulo de 90, menos de 90 mejor dicho. Las comminutas, donde les dije que son varias fracturas a la vez. Las impactadas, donde hay problemas de impacto tanto de un lado como del otro. Y las intraarticulares, específicamente a nivel articular. Esta es fractura de calcáneo. La consolidación ósea, importante, dentro de todo, saber que hay una fase de impacto, una fase inflamatoria a nivel de la consolidación, donde se da lo que se llama el hematoma fracturario, una fase posterior. Inicialmente tenemos 4 fases a nivel de lo que es la consolidación. Eso es lo más importante que tienen que aprender. ¿Ya? De las 4 fases, la primera fase viene a ser el hematoma fracturario. La segunda fase es la formación de callo blando. La tercera fase es la formación del callo duro. Y la cuarta fase es lo que se llama la remodelación, que generalmente es una fase donde dura mucho más tiempo. Si tenemos defectos de consolidación, vamos a encontrar generalmente esto en los problemas a nivel de lo que es la remodelación. Es decir, pasa el periodo normal de consolidación, 4, 6, 8 semanas, máximo a veces hasta 12, de lo que estamos hablando específicamente el periodo inicial para lo que es la inmovilización. Pasa ese tiempo, no encontramos un buen callo óseo, entonces quiere decir que ya entramos en una fase que se llama retardo de consolidación. El retardo de consolidación se puede producir hasta los 6 meses aproximadamente. Los retardos de consolidación no van a durar más de 6 a 8 meses aproximadamente. Por encima de los 9 meses al año ya se está considerando lo que se llama, en este caso, condición patológica, pseudoartrosis. ¿Ya? Para efectos inmediatos, retardo de consolidación, 6 meses a un poquito más. Pasado el año, pseudoartrosis. Este es un defecto que obviamente tiene que ser evidencia clínico-radiológica. Tiene que haber un tiempo mínimo donde el proceso de consolidación se ha detenido. No hay una unión, no hay una condición, no hay algo que genera un callo. Entonces, si esto se ha dado pasado el año, esto se llama pseudoartrosis. Y la pseudoartrosis es patológica. Se puede realizar también las osteotomías para ese tipo de condiciones, donde vamos a mejorar y donde vamos a colocar hasta injertos de tipo óseo. Realineamientos de angulaciones, cuando son condiciones específicamente, por ejemplo, lo que estamos hablando acá es el geno valgo, el geno val. Eso es normal. ¿Ya? Tratamiento de las fracturas, ¿cómo lo vamos a tratar? Esta es una fijación externa. Obviamente esta es una condición donde el tratamiento de rehabilitación va a diferir dependiendo de la condición del paciente. Aquí no le vamos a poner magneto, no le vamos a mandar a la máquina de hidroterapia, no le vamos a poner una compresa caliente. Entonces, ¿qué le vamos a indicar? Inicialmente el paciente viene con aumento de volumen y con su fijación externa. Primero su compresa fría. Puede indicarse de repente sus tratamientos con corrientes electroestimulantes. Podría utilizarse el láser, pero de baja intensidad. No necesariamente se introduce los tratamientos con ultrasonido, porque aquí hay efecto. Aquí hay un efecto específicamente de lo que se llama hematoma, ruptura, sangrado. Si tenemos una compresa caliente y tenemos ultrasonido,
va a provocar aumento de lo que es el sangrado. Por eso no se utiliza. Importante, cosas de la mano, pueden leerlo. Algo más que puedan entender, algo más que puedan comprender, algo más que puedan saber. ¿Ya? Eso no se lo voy a tomar porque eso ya influiría mucho en su examen. Síndrome de túnel del carpo. Importante saber. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Cambio de sensibilidad, cambios a nivel de trofismo, cambios a nivel de lo que es específicamente el problema del movimiento. Pruebas que son importantes para el síndrome de túnel del carpo: Fallen invertido, solito se cambia. Y Tinel. El Tinel es la percusión en la región de la muñeca. Y el Fallen es la hiperextensión, o el Fallen invertido, la hiperflexión de la zona de la muñeca. La de Fallen generalmente debe ser de 40 segundos a 1 minuto. Y el paciente que inicia, o inicialmente que presenta, lo que se llama el adormecimiento o la parestesia. La tenosinovitis de Kervain, que es una lesión de la zona del estiloide radial, el extensor largo del pulgar, y la zona donde se produce la inflamación del tendón y de la sinovia que lo recubre. Prueba Finkelstein, lo que se llama flexionar los dedos sobre el dedo pulgar en aducción, o sea, hiperflexionar. Patologías del pie, el que quiera aprender me avisa. Pie plano, pie en valgo, pie equino, sin alusiones, pie sambo, pie cabo y pie talón. Talón. Esto es una variante, ¿ya? Porque se podría considerar más el pie cabo en la condición del aumento del arco longitudinal interno. Y el problema del pie plano es la disminución del arco longitudinal, al revés. La disminución del arco longitudinal interno es pie plano, y el aumento del arco longitudinal interno es pie cabo. O sea, piso lateral o piso con la parte interna. Alus valgus, la desviación del primer dedo fuera de la línea media, lo que se llama juanete. Y el pie equinovaro o el pie sambo. ¿Ya? Importante saber, pie equinovaro o llamado también pie sambo. ¿Por qué? Porque parece una intención del pie en lo que es la punta y la rotación interna. El pie de Charcot lo vamos a encontrar en las artropatías neurogénicas, específicamente en las patologías por diabetes. Los tratamientos quirúrgicos o conservadores, dependiendo del tipo de lesión que hay. El neuroma de Morton también es una patología que es frecuente, que muchas personas simplemente hay que diagnosticarlo adecuadamente. Donde hay un neuroma o un aumento de la zona, en este caso del nervio, un aumento de volumen del nervio, generalmente las zonas interfalángicas. En las zonas interfalángicas, entre falange y falange, vamos a encontrar un aumento de volumen. Presionamos la zona baja y encontramos un dolor intenso, dolor urgente de la cabeza de los metatarsianos, que puede estar irradiado hacia los dedos. Específicamente, de la cabeza del metatarso, presiona y el dolor se irradia. Eso puede ser un neuroma de Morton. Los neuromas de Morton generalmente se explican más infiltraciones que tratamiento de rehabilitación. Desencadenantes, simplemente el calzado estrecho, así que las señoritas que utilizan sus zapatitos puntiaguditos o en puntita, acuérdense que pueden llegar a hacer una presencia de neuroma de Morton. Y el síndrome de túnel tarsal, similar al síndrome de túnel del carpo, donde hay una lesión específicamente del nervio tibial posterior. Y esto porque se genera a nivel del túnel, del tarso, una irritación o una compresión.
síndrome del túnel del tarso, dolor y parálisis en la cara plantar del pie, también se hace signo de Tinel, donde puede ser obviamente positivo, pero aquí sí va a ser importante un diagnóstico con una electromiografía. Aquí sí la electromiografía nos sirve bastante para que sea diagnóstico en vez de pronóstico. Ya, señores, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Nada?